es la primera vez que nos estaba sucediendo una cosa como esta. Y de hecho esos médicos perdieron muchísimos compañeros. Está bien, muchos perdieron familiares, muchos perdieron, pero fueron atendidos por esos médicos. Verdaderamente, Emanuel Álvarez es el director del Hospital de Moreno. Me gustaría hablar con él para que nos contara la realidad que se vive en primera persona en estas situaciones. Emanuel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Abigail Lasalle te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abigail? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Emanuel, yo sé que en Moreno una situación bastante complicada porque además también es un distrito sumamente grande donde hay mucha pobreza también y mucha necesidad. Hicieron un montón de trabajo para poder contener a la sociedad, ayudar al vecino y a todos aquellos que llegaban o que eran aislados por el COVID. ¿Cómo viviste vos desde marzo del año pasado esta parte, esta pandemia, como profesional? Bueno, la realidad es que fue un desafío, un gran desafío, una experiencia absolutamente nueva. Incluso no se puede comparar con la otra pandemia que tuvimos del H1N1 en el 2009. La verdad es que Moreno es un distrito de casi 700.000 personas, donde contamos con un único, en ese momento, bueno, en febrero contamos con un único hospital zonal de agudos que tiene 200 camas, tenía 8 camas de terapia intensiva, y además, más allá de este hospital, no teníamos mucho más estructura, ¿no? Porque teníamos solamente un UPA, que es un centro de salud de emergencia, y 2 clínicas privadas que atienden, bueno, el 30%, 40% de la población que por ahí tiene obra social. Pero la realidad es que sabíamos que nos enfrentábamos a un desafío muy complicado, con una gran, digamos, una posibilidad muy alta de colapso del sistema sanitario, por el simple hecho de analizar el número de población y lo que teníamos nosotros como servicio. Por suerte, gracias a la decisión política a nivel ministerial, de provincia de Buenos Aires, incluso con la articulación y la decisión en el municipio, logramos poder contar con un hospital modular nuevo que se hizo a partir de fondos nacionales del Ministerio de Infraestructura, que cuentan, actualmente lo tenemos en funcionamiento, con 48 camas de internación general y 24 de terapia intensiva. Además de eso, en el Hospital Mariano Luciano de la Vega pudimos refuncionalizar el hospital, aumentar la cantidad de camas que teníamos alrededor de 200, llevadas a prácticamente 215, y además otras camas que teníamos para lo que era maternidad la pudimos refuncionalizar. Aumentamos las camas de terapia intensiva de 8 a 22 en realidad. Es decir, que no nos faltaron en ningún momento, por suerte, digamos, disposición de camas de terapia intensiva, de respiradores, de monitores, y estos 9 meses fueron de arduo trabajo, pero podemos decir que la primera etapa de la pandemia la pudimos superar sin colapso sanitario, es decir, no hubo ningún paciente, ya sea del sistema privado o del sistema público, que le haya faltado una cama de internación, en el caso de Moreno. Y digo primera etapa porque, bueno, ya nos estamos adentrando a una segunda etapa de la pandemia, que va a combinar la vacunación, la gran campaña de vacunación que estamos llevando adelante, y la va a combinar con un rebrote, lamentablemente, que es lo que lamentablemente esperamos por los números que estamos viendo y por la situación social que se está viviendo. ¿Qué números están manteniendo ustedes ahora en Moreno, por ejemplo? ¿Cómo está la situación ahí, Emanuel? Bueno, a ver, nosotros en la primera etapa de la pandemia, esto que decimos el primer brote, el virus se comportó de una manera en el área metropolitana que tuvo mucho que ver con, bueno, como ustedes saben, un gran aumento de casos y ocupación de cama, de pico, en la ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón del conurbano, en un primer momento, y en un segundo momento, casi diría 30 días después, eso se veía, se veía en el segundo cordón del conurbano de donde es Moreno. Es decir, que en este momento nosotros estamos viendo mayor cantidad de personas con síntomas, mayor cantidad de casos, pero son casos leves. Todavía no lo estamos viendo en pacientes que están, digamos, aumentando el número de casos de internados moderados o graves. Que sí se está viendo
en lo que es ciudad, en los hospitales y clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y del primer cordón. Así que esperamos que nosotros, por la curva que estamos teniendo en Moreno, esperamos un poquito más de retardo, tal vez, que de otros distritos, pero sí, no pensamos que vamos a zafar, ¿no? Ese es el mayor problema, ¿no? El poder zafar de la situación. Y una de las cosas que yo escuchaba, tanto del ministro de Salud como en realidad de todas las autoridades preocupadas, era la ocupación de terapia intensiva, porque nosotros en ningún momento, siempre estuvo al rojo, diríamos, la ocupación de camas, pero en ningún momento colapsó ni se tuvo que decidir quién vivía y quién moría en la República Argentina. ¿Vos considerás que se va a mantener, o sea, por tu experiencia, ¿no? Por lo que viviste durante todos estos meses, aún con la crecida de casos, que de todas maneras están en condiciones de sostenerla? Mira, yo creo que voy a decir las cosas a favor y después las cosas en contra. Las cosas a favor es que el equipo de salud aprendió mucho durante estos 9 meses, y eso no es poca cosa, la experiencia adquirida, el estudio, la forma en la que nosotros abordamos y recibimos los pacientes en los hospitales y las clínicas es muy importante, es un punto a favor que tenemos. El otro punto a favor que tenemos es que la gestión de los ministerios y la gestión sanitaria también ha aprendido mucho y ha mejorado mucho este proceso. El trabajo en red ha sido muy importante para que no colapsara, porque cuando un hospital o una clínica se llenaba el 95%, el 90% de su ocupación y había un riesgo inminente de colapso, rápidamente ese hospital, digamos, derivaba a sus pacientes a otros centros, incluso a otros centros de otros distritos. Es decir, eso es lo que se llama la red sanitaria, que funcionó muy bien y de la cual aprendimos mucho y que la vamos a poner en juego cada vez más fortalecida en este rebrote. Y creo que lo que tenemos en contra es claramente que, bueno, no sé si vos recordás, en la primera etapa, los primeros meses de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, teníamos el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio, que realmente el éxito que no hayamos tenido colapso tuvo que ver con el compromiso y el comportamiento de la sociedad en general. Porque realmente en esos meses, en esos primeros meses, vimos que en general en los hospitales no había una gran demanda de politraumatismos, de accidentes de tránsito, no había una gran demanda de enfermedades justamente pediátricas, porque los niños y las niñas estaban en sus casas, aislados, entonces no había una gran demanda de muchas otras patologías que por ahí en el diario existen. Lamentablemente ese es un punto en contra que tenemos ahora para encarar este rebrote, porque en este momento tenemos tanto los hospitales como las clínicas, no digo colapsados, pero con un gran número de cantidad de camas ocupadas por pacientes que no son COVID. Claro. Y debido a que claramente hay una flexibilidad y un relajamiento muy importante de la sociedad, y además porque se han retomado casi el 100% de las actividades, yo diría, cotidianas de la población. Así que yo creo que va a ser un desafío mayor en ese sentido. En Moreno sucede lo que por ahí pasa en distintos lugares de la República Argentina, que los internados son más jóvenes. Sí, en Moreno particularmente, a ver, no solo en Moreno, particularmente en nuestro hospital, hemos visto muchos pacientes jóvenes en el primer brote. No ha sido, o sea, es verdad que el mayor porcentaje de pacientes moderados, graves, que atendemos y que internamos, son pacientes mayores de 60 años y con factores de riesgo. Pero no quiso decir, y no quiere decir en ningún momento que no hayamos tenido pacientes jóvenes. Hemos tenido pacientes jóvenes, están en nuestras estadísticas, con algún factor de riesgo, incluso a veces con un factor de riesgo que podría ser hipertensión arterial, obesidad o diabetes. Entonces nos ha pasado en nuestras terapias intensivas, han estado ocupadas por pacientes menores de 60 años. Es verdad que estadísticamente se está viendo y se está analizando que incluso por el comportamiento social que está teniendo la pandemia en la zona del AMBA, mucha gente más joven se está contagiando y por lo tanto hay más posibilidades de que tengan cuadros más moderados o graves. Pero esto no nos sorprende. Es decir, no es una sorpresa de ver un paciente de 30 años
en asistencia respiratoria mecánica con un respirador. Lo hemos visto, no está muy mediatizado, no, digamos, no, la sociedad no lo ha visto, Claro. no lo ha visto mucho, pero para nosotros no nos sorprende. Así que claramente va a ser un elemento que vamos a tener en el verdadero pacientes mayores de 60 años, con factores de riesgo, pero también pacientes jóvenes. ¿No? La pandemia del COVID es una pandemia de toda la población, más allá de que afecte a un determinado grupo, más que a otro. Hay una disputa, si se quiere, con el tema de la nueva cepa. Viste que Argentina, que viene la nueva cepa, que la nueva cepa puede llegar a ser más contagiosa que la que teníamos al principio de la pandemia. ¿Ese comportamiento vos lo viste ahora en esta nueva ola de contagios o es el mismo comportamiento en los cuerpos de las personas? En general, a ver, son dos cosas distintas. A ver. Y que se pueden cruzarse o no. El fenómeno del rebrote, es decir, de una segunda ola de la pandemia en distintos países, se está dando en América Latina, en muchos países de América Latina, en Estados Unidos, y te diría en la gran mayoría de los países de Europa, independientemente de si tiene la variante mutante o no. Es decir, sin variante mutante, el rebrote se da igual. Eso es lo que se está demostrando. Por sobre esta situación, además se monta la realidad de que están identificadas algunas cepas mutantes, y en más de ya creo que 40 países ya están constatadas la presencia de esta cepa mutante en algunos de estos países, y que el caso, por ejemplo, es el de Inglaterra o países como Dinamarca, que tienen esta cepa mutante. Lo que se ha estudiado hasta ahora es que ha implicado esta cepa y el comportamiento de esta cepa de este virus un aumento de casi el 70% de la capacidad de contagio. Es decir, que en los países donde esta cepa está presente hay una aceleración del contagio de un 70%. Es un montón, porque implica que este virus se ha adaptado y ha mejorado su posibilidad de contagiar personas, lo cual es grave porque implica que va a acceder a personas, mayores cantidades de personas que son del grupo de riesgo y por lo tanto generan colapso sanitario. Ahora, en la Argentina no podemos decir de que el aumento que estamos teniendo de casos es por esa cepa mutante porque ingresó, sino que es por el mismo comportamiento del virus que ya teníamos y que siguió circulando. Por supuesto, considero de que hay que generar todas las medidas posibles, y de hecho se hicieron porque se suspendieron vuelos provenientes de estos países, Claro. Argentina. Sí, Reino Unido, por ejemplo, sí. El Reino Unido. Y hay que tomar medidas que se están tomando para disminuir lo más que se pueda el ingreso de esta cepa en Argentina. Pero eso se está haciendo y bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona. Bueno, Manuel, ojalá mantengamos la situación como está y ojalá aprendamos nuevamente a comportarnos y a no relajarnos tanto. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Abigail, por tu llamada. Un abrazo. Hasta luego. Emanuel